Objetivo de la información financiera. En una organización económica hay demasiados usuarios, tanto internos como externos, que toman decisiones que se relacionan con dicha organización. El objetivo de la información financiera es el de generar y comunicar información cuantitativa que les sea útil a dichos usuarios en su toma de decisiones. Para esto es útil el marco de la referencia conceptual de la información financiera, ya que contar con uno ayuda a tener una mejor estructura y uniformidad en las normas de la información financiera. Es una forma de organización que fija objetivos y establece los fundamentos, los motivos y las limitaciones de la información financiera de manera que sea más fácil la comprensión de la misma. El marco conceptual de la información financiera está integrado por 7 componentes: las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, las características cualitativas de la información financiera, los postulados básicos, los elementos básicos de los estados financieros, las normas de reconocimiento y evaluación, las normas de presentación y revelación y las normas de supletoriedad. A continuación describiremos cada uno. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Es importante identificar las necesidades de los usuarios para así establecer los objetivos de los estados financieros de las entidades. Para esto es importante saber a qué usuario nos referimos. El usuario general de la información financiera puede clasificarse de maneras muy diferentes. Pueden ser accionistas o dueños patrocinadores, órganos corporativos de supervisión y vigilancia internos y externos, administradores, proveedores, acreedores, empleados, clientes y beneficiarios, unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos, organismos reguladores, entre otros usuarios. Características cualitativas de la información financiera. El elemento de mayor importancia en la información financiera es la utilidad. Si la información que se dé no sirve para la toma de decisiones de los usuarios, no es útil. Para que exista utilidad en la información generada, esta debe de contener al menos las 4 características primarias de la información financiera: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. La confiabilidad significa que el proceso de integración y cuantificación debe ser objetivo, debe estar basado en reglas estables y debe tener la posibilidad de verificarse en su proceso de elaboración. En la relevancia, la información financiera aumenta su relevancia conforme aumenta su influencia en la toma de decisiones de los usuarios en cuestión. Comprensibilidad significa que la información financiera debe ser fácil de comprender por los usuarios que pueden no ser expertos en el tema de economía. Comparabilidad significa que la información financiera debe ser posible de comparar en aspectos específicos con los estados financieros de otras entidades o periodos, tanto de otras organizaciones económicas como de la misma. Las características básicas del marco conceptual de la información financiera deben someterse a ciertas restricciones durante su elaboración. La oportunidad. El usuario debe recibir la información que requiera antes de que sea tarde para que esa información le ayude a tomar la decisión. La relación costo-beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder el costo de obtenerla. Los postulados básicos de la información financiera son ideas que ya se encuentran aprobadas por la mayoría de los profesionistas de la contabilidad. Estas ideas se utilizan con el fin de regular y además de limitar a la información financiera. También se utilizan para delimitar la manera en que se realiza y para verificar que cumpla con las características básicas que ya se mencionaron. Estos postulados se dividen en 2 tipos. Los primeros delimitan a la empresa y a las actividades económicas de la misma. Los segundos establecen la base para cuantificar las transacciones y cómo deben demostrarse. El primer tipo de postulado se divide en 3, que es la sustancia económica, la entidad económica y el negocio en marcha. La sustancia económica se refiere a que los registros de la contabilidad de una empresa deben de ser realizados de manera que se dé prioridad a la sustancia económica más que a la forma legal en cómo se realice la transacción. Esto se postula para efectos de que la transacción se refleje adecuadamente y que refleje adecuadamente el impacto financiero. La entidad económica se refiere a que las empresas son independientes de sus accionistas, acreedores, deudores, así como de otras organizaciones. Las transacciones registradas en la contabilidad de una empresa deben de ser solamente las de la misma empresa. Los gastos personales, las inversiones, así como las propiedades de los accionistas, no se deben incluir en los registros financieros.
Las decisiones además deben de ser tomadas únicamente por la administración de la empresa. El negocio en marcha se refiere a que una empresa tiene permanencia en el mercado, es decir, que posee continuidad y que no debe de interrumpir sus actividades al menos que se encuentre en un estado de liquidación. La devengación contable se refiere a que las transacciones de la empresa se deben de registrar en el momento en el que sucedan, sin importar cuándo se vaya a realizar realmente el cobro o el pago. La Asociación de Costos y Gastos con Ingreso dice que todo costo y gasto de una empresa se deberá de identificar junto con el ingreso que genere en dicho periodo. Esto se realiza para poder generar la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos. La evaluación se refiere a que las transacciones deben de registrarse de manera monetaria, es decir, en términos de la moneda nacional. La dualidad económica se refiere a que los registros de las transacciones deben demostrar su efecto sobre los activos, así como también sobre los pasivos y el capital de una empresa. La consistencia dice que todas las transacciones deben de recibir un trato contable igual. Esto se realiza de manera que se puedan realizar comparaciones en el tiempo de los registros contables para que puedan ser comparaciones objetivas. Para comprender los estados financieros hay que conocer los 5 conceptos básicos de la contabilidad. Estos son los activos, los pasivos, el capital, el ingreso y los gastos. Los activos son aquellos recursos con los que la empresa cuenta. Es todo aquello que es propiedad de la empresa. Se divide en 2 tipos, los circulantes y los no circulantes. Los activos circulantes son aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo menor a 1 año. Estos incluyen la caja chica, que es el efectivo, los bancos, la inversión temporal, los clientes, inventarios materiales, inventarios de mercancías, IVA por acreditar, deudores diversos, anticipo a proveedores y gasto pagado por anticipado. Los activos no circulantes, por otro lado, son aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a 1 año. Se dividen en 3 tipos, son los fijos, los intangibles y los diferidos. Los fijos son los que mueven a los activos circulantes, por ejemplo, los edificios, el equipo y el terreno. Los intangibles son la patente, la marca registrada, licencia y permisos. Como su nombre lo dice, no son físicos. Los diferidos son la compra o paga de gastos que no se utilizarán de manera inmediata. Los pasivos son las obligaciones económicas que la empresa tiene hacia otras organizaciones. Se refiere a las deudas de la empresa. Los pasivos a corto plazo son aquellos que se pretenden liquidar en un plazo no mayor a 1 año. Los pasivos a largo plazo son aquellas deudas que se pagarán en un plazo mayor a 1 año. Generalmente son por necesidad de financiamiento de la empresa. El capital es una parte de los activos que pertenece a los dueños. Es lo que los accionistas aportan a la empresa. También, dicho de otra manera, es la diferencia entre los activos y los pasivos. Existen de 2 tipos, el ganado, que son los que se obtienen de las actividades de la empresa, y el contribuido, que es lo que los accionistas aportan o las donaciones que se reciben. El ingreso es lo que la empresa recibe y obtiene gracias a sus actividades de negocio, ya sea la venta de sus productos o sus servicios. Estos se registran al momento en que se realiza la actividad de venta, no cuando se recibe el pago. Además, los ingresos generan un aumento en el capital de la empresa. Por otro lado, los gastos generan una disminución en el capital de la empresa. Estos son los activos que se han utilizado por parte de la empresa para generar sus ingresos. Normas de reconocimiento y evaluación. Al entrevistar al contador público Juan Veloz, nos menciona que las normas de reconocimiento y evaluación nos ayudan a plasmar en los estados financieros lo que sucede en una empresa, es decir, los aumentos de valor de bienes, también como las bajas de valor o cualquier otra modificación. Nos menciona que el valor razonable es el que tiene el bien en el mercado, que fue comprado hace tiempo. Perdió su valor de acuerdo a las normas de valor, pero sigue funcionando. Y específicamente las normas de reconocimiento
te dicen cómo debes identificar esos movimientos. Por otra parte, las normas de evaluación te ayudan a reconocer en términos de valor esas modificaciones. Algunos ejemplos de evaluaciones son costo de adquisición, el cual es el valor total del bien cuando lo compras, y el costo de reposición, que es el valor que tiene al momento de venderlo, que no es igual cuando se compró. Normas de presentación y relevancia. El contador nos menciona que las normas de presentación te dicen cómo se debe mostrar el reconocimiento que hagas, es decir, si se pone como parte de los estados financieros o como notas a los mismos, de tal manera que el estado financiero deba revelar claramente lo que está sucediendo. Se usan las normas supletorias para aquellos países donde las normas que utilizan no traten alguna situación o tema específico debido a que utilizan sus propias normas de información financiera. En esos casos, se permite aplicar de forma supletoria las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, o bien pueden optar por otro conjunto de normas de información financiera que sirva como conjunto normativo adecuado.